palabra del Señor en el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, para que entonces continuemos con nuestro estudio, nuestro análisis bíblico. Bienvenidos todos. Cada uno de los que están presentes en este culto, qué bueno estar en comunión y en la presencia del Señor. Alabanzas al Señor Jesús. Capítulo 5, vamos a leer el verso 1 hasta el verso 7, a ver si alcanzamos, ¿vale? Dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Amén. Siéntese, por favor. Gloria a Dios. Gracias a Dios. Vamos entonces a continuar. El martes pasado estuvimos ya retomando el estudio. Quedamos en las 3 diferentes clases de paz que el Espíritu Santo, a través de lo que estamos hablando, la justificación, produce en nuestras vidas. ¿Se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? Sí. A ver, hablemos de las 3 clases de paz. ¿Cuáles son? Paz para con Dios, la paz de Dios, la paz como fruto, y la paz como fruto. ok, ¿y quién me dice qué es cada cosa? La paz de Dios, ¿cuál es la paz de Dios? Porque puedo acercarme a Dios tranquilamente como su hijo. Es la que me permite acercarme a Él como su hijo. Amén. Es la que me da la confianza, la relación de hijo a padre. Vale. ¿Cuál es la otra? La paz de Dios, que es esa paz que recibo en medio de las tribulaciones, que me dice que esté tranquilo, que no hay problema. O sea que aunque la casa se acaba de caer, usted está confiado. Esa es la paz de Dios. de Dios. Y la otra, ¿cuál es? La paz como fruto. La paz del fruto del Espíritu Santo. Entonces, esa es la que. ¿Qué hace esa? No les oí. Mantener la tranquilidad, la relación estable con mis hermanos. Vale. Entonces quedamos ahí, ¿cierto? En la paz para con Dios, la paz de Dios, la paz como fruto, ya las explicamos. Dijimos entonces que debemos estar muy agradecidos. ¿Cuántos están agradecidos? Amén. Muy agradecidos con Dios, porque en un tiempo Dios estaba en contra mía. Amén. Antes de que se diera esto, este acto que dice Pablo en Romanos 5:1, entonces Dios estaba en contra mía, según Romanos 1:18. Acuérdense que la ira de Dios se revela. ¿Sí? ¿Contra quién?
toda impiedad. Él ya no está ahora en este momento, a razón de Romanos 5:1, Él ya no está en contra mía. Amén, no está en contra de mí. Sino que ahora Romanos 8:1 dice, ¿qué pues diremos? Si Dios es por nosotros. Mire cómo el Evangelio de Jesucristo cambió nuestro estado y nuestra situación. Amén. Antes teníamos a Dios en contra, enojado, pero ahora Dios es por nosotros. Y vuelvo y lo repito entonces, Él ahora está por mí. Amén. O sea, está a mi favor. El Salmo 118 dice que Jehová está por nosotros. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Eso es lo que ha producido la obra salvífica de Jesucristo en nosotros. Al haberla creído, entonces hemos sido beneficiados de esto. Estábamos diciendo el martes pasado que íbamos a tener que poner mucho cuidado entre la aceptación posicional y la aceptación experimental, o poder hacer la diferencia entre nuestra posición y nuestra condición. Amén. ¿Qué es lo que Pablo quiere ahora empezar a fundamentar y a que nosotros entendamos? Esto se va a enlazar cada vez, va a ser más fuerte el enlace entre Romanos y Efesios especialmente, porque Pablo a los Efesios específicamente lo que hace es que posiciona a la iglesia y hace que la iglesia entienda en qué posición estamos delante de Dios. Amén. Entonces vamos a mirar esto, exactamente aquí quedamos, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de esa diapositiva? Ahí quedamos, la posición y la condición del creyente. Ahora pregunto, ¿qué es eso y cuál puede ser la definición y si existe alguna diferencia? ¿Quién se atreve a ver? Posición y condición. Ajá. Vale. Bueno, vámonos entonces. Poder dar claridad entonces a estos dos términos. ¿Cuáles? Posición y condición del creyente. Nos ayudará de una manera muy especial a que vivamos un mejor evangelio y de una manera mejor el evangelio. Amén. Dije un mejor evangelio y de una manera mejor el evangelio. Algunos cristianos, ¿hay aquí algún cristiano? Amén. Cuestionan la salvación de otros cristianos al observar cómo viven determinadas crisis espirituales. Más o menos eso era lo que hacían los tres amigos de Job: cuestionar el tiempo que estaba viviendo Job. A nosotros nos sigue pasando lo mismo. Cuando vienen esos momentos espirituales, emocionales, familiares y situaciones de pecado, entonces hay otros pendientes de cómo el cristiano vive eso, y entonces lo critican y hasta lo condenan. ¿Aló? ¿Usted qué dice? ¿Está bien o está mal? Bueno, está mal. Vamos a ver. Yo creo que en gran parte esta confusión en el cristianismo actual es porque no se sabe distinguir. O sea, el asunto es que no sabemos distinguir entre la posición del creyente y su condición real. La posición y la condición del creyente son dos conceptos teológicos que debemos comprender muy bien. Hemos de entender
bien qué es tener posición y qué es estar en condición. ¿Aló? ¿Va conmigo? La Escritura en varios pasajes nos habla de la posición del creyente y en otros pasajes nos habla de la condición. ¿Les gustaría saber? Vamos para allá pues. Juan capítulo 1, el verso 11, que todos no lo sabemos, dice: mas a todos los que le recibieron, los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos, ¿qué? Hijos de Dios. Eso dice Juan capítulo 1, verso 2. ¿Eso qué es? ¿Posición o condición? Condición. ¿Aló? ¿Seguro? Ok, ya oí otra voz. A ver, ¿eso qué es? ¿Posición o condición? Condición. Aleluya. Bueno, vamos a hacer la votación. ¿Esta nave qué dice? ¿Posición o condición? Condición. No, pero no. Es que si no me haga claro que ambas terminan en sion, entonces. ¿Posición o condición? Posición. Yo Aquí qué adelante. condición. ¿Ah? Yo qué condición. Condición. Aquí. Esta nave, toda esta nave. ¿Posición o condición? Posición. Por aquí. ¿Alguien dijo condición aquí? ¿Mano Jesús? ¿Mano Guillermo? Posición. Ok. ¿Y en esta nave? ¿Oposición? Oposición. Oposición es la que ustedes me están haciendo ahí. Ok, gloria a Dios. Alabanzas al Señor. Lo que Juan está diciendo es que a los que creen en su nombre, Dios les dio su posición completa, perfecta, inmutable. Ojo a esa palabra. Uy, no, pero ¿cómo así? Inmutable. Inmutable en un cristiano. La estamos tomando desde la óptica que es Dios el que la da. Y esa palabra es la que nos va a ayudar a entender y definir esto. ¿Ok? Digo, la posición del cristiano, del creyente que se hace hijo de Dios, a los que creen en su nombre les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa posición es: 1, completa; 2, perfecta; 3, inmutable. Subraye esa palabra. Subraye la palabra inmutable, porque no se está aplicando desde la óptica del humano, sino desde la óptica de Dios. O sea que lo que yo ya estoy diciendo, y me voy a adelantar a eso, lo que yo ya estoy diciendo es que esa posición no va a cambiar. Yo pensé que ustedes se iban a alegrar. Amén. O sea, lo que estoy diciendo es que una vez que Dios te acepta y te hace hijo, no cambia. Es más, atérrese con lo que le voy a decir. Usted puede descarriarse mañana. Descarriado, pero descarriado, más descarriado que Judas. Y su posición no cambia. ¿Quién dijo? Sigue siendo hijo de Dios. ¡Aleluya! ¿No le suena raro? Sí. ¿No le suena como... ¿Ah? ¿Señor? ¿Sí le suena fuerte? Sí. A mí también. Pero es así. Lo vamos a ver ahorita. Entonces, ¿cómo dice
diciendo que su posición es completa, perfecta e inmutable. Y óigalo, eterno. Aló. Amén. Eterno. ¿Está conmigo? Eso es, por el contrario, ratifica lo que Dios es. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así que, Señor, su posición no puede ser mejorada. Esa es la mejor. Pero tampoco se le puede añadir. Una vez que te haces hijo, eres hijo con todas las prelaciones. ¿Aló? No hay una posición mejor en Cristo que ser hijo. Alabanzas. ¿Va conmigo? Vale. Oiga esto, muchos cristianos hoy solo desarrollan la teología posicional. Y es por eso entonces que cuestionan a otros al no entender cuál puede ser la condición. O sea, siempre te juzgan como hijo. Pero miren. Entonces solo te juzgan como hijo y además te ponen los títulos. Pero miren, diácono y diácono. Y presidente de misiones, y lo juzgan como hijo y además te ponen el título que tienes. Esa es una teología posicional. Al no entender que ese cristiano, además de una posición, tiene una condición, que es muy diferente a la nueva posición que ese cristiano tiene en Cristo. O sea que lo que estoy diciendo ya también es que la posición y la condición son dos cosas diferentes en el cristiano. Así que no se atreva a pensar mal todavía, no diga, y el hermano y si tiene como una falsa doctrina ahí. ¿Cómo así que uno se descarrea y sigue siendo hijo de Dios? Todavía espérese. Espérese. ¿Va conmigo? Porque la posición es una cosa y la condición es otra. Tampoco estoy diciendo que la condición es mala. Yo le pregunto, la iglesia de hoy, la iglesia del siglo XXI, ¿es perfecta, sí o no? Vamos a ir por una vez otra vez. No me conteste hacia la carrera. Piense. ¿La iglesia de hoy es perfecta, sí o no? ¿Esta nave? Bueno, a ver, vamos ahora se la voy a poner un poquito más difícil para que no sean tan folclóricos. Entonces, el que dijo sí me va a mostrar una cita bíblica sí. Y el que dijo no me va a demostrar la cita bíblica por qué no. Ahora sí, pregunto a esta nave. ¿La iglesia de hoy es perfecta, sí o no? Ahí sí contesta. No porque es como la luz de la aurora que va en aumento. Él dice que no. Vale, ¿me recuerda su nombre? Luis Eduardo. Hacía rato quería saber ese nombre, hermano. Bienvenido. Ok, el hermano Luis Eduardo dice que no porque la iglesia va en un proceso. Vamos a dejarlo ahí, puede que sea válido. ¿Quién dijo que sí? ¿Qué hubo la cita? Vale, ¿y ustedes qué? ¿Se hicieron los locos? ¿Ah? ¿Sí o no? No, aquí. ¿Y aquí? ¿Sí o no? No, ¿por qué? ¿Dónde dice la Biblia
Y aquí, ¿la iglesia es perfecta, sí o no? Sí, Sí, dígame la cita. porque él ve la iglesia perfecta, o sea, ve, ¿cómo es que dice? Lo que no es como si ya fuera, o sea, ya la ve. Lo que no es como si ya fuera. Manda, Patricia. Entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí. En la integridad de mi corazón andaré en medio de mi casa. Bueno, no entra mucho. Vale. Entonces, lo que ustedes tenían que responder es que la respuesta tiene dos tiempos. Dos tiempos. ¿Ok? La respuesta es doble. Veamos. Hebreos 10:14 dice: porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre. ¿A quiénes? ¿La iglesia es perfecta, sí o no? Según el texto. ¿Aló? O sea, una vez que te salvó, entonces Romanos 5:1 y Romanos 8:1 dice que sí. Pero sobre la base de la que el hermano Salomón está hablando. Sobre esa base. Que Dios llama las cosas que no son como si ya fuesen. Ese es el primer tiempo de esa respuesta. Pero el segundo tiempo de esa respuesta es que la iglesia, usted y yo, en el tiempo de Dios, ya estamos en lugares celestiales con Cristo. Amén. Señor. Según Efesios 2:6, sí, señor. Según Efesios 2:6, la iglesia no va a estar, ya está sentada con Cristo en lugares celestiales. Así que según esas citas y otras muchas más, la iglesia sí es perfecta. ¿Ya? Pero en su condición definitivamente no lo es, según Efesios 4:11 al 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros, ¿qué pasó? Eso ya ustedes lo saben como la canción de... A ver, a unos Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. O sea que en la condición, escuchen, en la posición estamos perfeccionados. En la condición estamos siendo perfeccionados. Veámoslo de esta manera. La posición, todo creyente tiene por gracia de Dios una maravillosa posición. ¿Cuál es? La de hijo. Amén. Dice, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar con él. ¿En dónde? En los lugares celestiales con Cristo. Así que haga ese versículo efectivo para su vida. ¿Aló? O sea, y juntamente con él nos resucitó y asimismo nos hizo, no dice nos va, sino que dice nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo. ¿Va conmigo? Eso en cuanto a la posición. La posición de creyente tiene que ver con su estado legal. ¿Cuál es el estado legal del creyente? Que habiendo sido culpables, el Señor nos declaró inocentes. Y por eso entonces Romanos 8:1 nos grita, ahora pues ninguna condenación hay para los que están
en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y es lo mismo, 5:1, justificados pues por la fe. Entonces ese paz para con Dios es que no vamos a recibir, no hay posibilidad de recibir de parte de Dios una sanción condenatoria, porque Él ya declaró un estado legal. Acuérdense que ese acto es un acto jurídico de Dios, que haya Él declarado inocente a uno que verdaderamente era culpable. Amén. Eso es posición. Es necesario entonces entender lo siguiente acerca de la posición del creyente en Cristo. Vamos a entender esto. ¿Qué vamos a entender? Uno, el resultado es el resultado ¿de qué? De la obra de Jesús en la cruz del Calvario. Eso me posicionó a mí ante Él. Somos salvos porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, óigalo, no se pierda. Diga conmigo, no se pierda. Aló, no se pierda. Eso es posición delante de Dios de salvo. 2, la posición del cristiano llega a pertenecerme por mi fe personal en Jesucristo. O sea, que yo individualmente pueda declarar, creer y confesar que Jesucristo es Dios manifestado en carne. No se gana por obras, por oraciones, por indulgencias o por asuntos de servir bien. El servicio bien es por gratitud. Amén. Amén. No se gana por asistir a la iglesia o por alguna obra buena. Es totalmente un don de Dios y solo se recibe por la fe. Alabanzas al Señor. 3, esta posición dijimos que es perfecta y nunca podrá aumentar o mejorar. O sea, Él me posicionó de una vez en el punto que es. ¿Va conmigo? Hermano, ¿entiende ese pedacito? Para que ustedes están diciendo por ahí, no, hermano, que yo soy un burro. Oh, hermano. No, posiciones en Cristo. Es la mejor posición posible. Incluye el completo perdón. ¿De qué? Eso ya lo hemos dicho. De todos mis pecados, de los de allá de atrás y de los de allá adelante que me están esperando 10 años, 20 años, 30 años adelante. Ya esos el Señor los tiene negociados en la cruz del Calvario. Aleluya. ¿Está conmigo? Vale. 4, mi posición. Oh, porque aquí va a haber una confrontación fuerte. Es la misma que tiene todo otro hijo de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios aquí? Así que todos tenemos la misma posición. O sea, todos, no hay como en los podios, como aquí, escalera 1, escalera 2, escalera 3, o estrato 1, estrato 2, estrato 3. Por eso es una tontería que usted aquí en la tierra esté pensando en estratos. Mano, ¿de qué iglesia es? Yo del norte, o sea, Fontibón Central. Esa no es nuestra posición. Esa es nuestra condición. Aló. Escuche, mi posición es la misma que todo otro hijo de Dios tiene. ¿No se alegra por eso? Uy, hermano, yo pensé que no, que a mí me tocaba allá en el rincón. No, es la misma posición que todo otro hijo de Dios tiene. Todos tenemos igual posición.
Escuche esto, si comparamos a un cristiano carnal con el gran apóstol Pablo, debiéramos reconocer que tienen la misma posición. ¿Oyó lo que dije? Si comparamos a un hermano carnal con el hermano Pablo, si estamos hablando de posición, tienen la misma posición delante de Dios. La misma. Dirán, no, no puede ser posible. Sí, sí puede ser posible. La posición de Pablo no es mejor que la posición de este cristiano carnal. Ambos, amén, comparten la misma posición en Cristo. Usted dirá, ay, qué bendición, entonces yo aquí en adelante voy a ser carnal. No espere que yo termine. No espere adelante. No cree que todavía espere. Espera un momento. 5. Mi posición está basada totalmente en la, diga conmigo, en la gracia. No merezco nada de ello. No soy en absoluto digno de ello. Es por la gracia de Dios que soy perfecto y completo en Cristo Jesús. Romanos 5:2, que es lo que tenemos aquí. Por quien tenemos entrada. Tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguna duda con respecto a la posición? ¿Se alegra de que usted esté tan bien posicionado en Dios? Amén. Escuche eso es importante. Ok, pero hablemos ahora de la condición. Es importante hacer una cuidadosa distinción entre ¿qué? La posición del creyente y la condición del creyente. Ya definimos la posición, ¿sí? Ya la definimos. Dios nos declaró, primero, hijos de Dios, y segundo, sentados con Él en lugares celestiales. ¿Hasta ahí estamos claros? Ok. Obviamente que si estamos diciendo esas dos cosas, estamos diciendo que el Señor nos declaró salvos, nos declaró libres de condenación, etcétera. Romanos 5:1, Romanos 8:1 y todo lo que ya hemos dicho respecto a esto. Así que la pregunta es, ¿qué es la condición del creyente? ¿Qué es la condición del creyente? Porque la condición es diferente a la posición. Cuando hablamos de la condición del creyente, nos estamos refiriendo a su actual estado espiritual o al estado en que se encuentra en algún periodo de tiempo. Tiene que ver con, diga conmigo, el andar. Amén. El andar del creyente tiene que ver con la manera en que el creyente vive y se conduce. Ahora sí. ¿Aló? Entonces mire que la posición la da Dios y la condición la vive el cristiano en su ejercicio espiritual aquí en la tierra. Bueno, el hermano Rodolfo no vino, pero de todas maneras yo le respondo. Sí, pudiera estar relacionado. Sí, listo, hermana Samuel. Bueno. Sí, no, yo entiendo. Cuando uno ama a su pastor, lo ama, no se preocupe. Yo no me voy a poner celoso por eso. Vale. Por eso Pablo a los Efesios, ojo, Pablo en Efesios habla de 7 maneras de andar del cristiano. ¿Aló? ¿Cuántas? 7. Por eso estamos diciendo aquí que la condición del cristiano tiene que ver con, ¿aló? Con el andar. Para los que de pronto
no han estado en esa clase, se las voy a regalar ya. Ano Rodolfo está regalando hoy aquí cosas. Aló, tranquila, es por molestar, no hay problema. Aquí somos así canzones. Vea, andar número 1, Efesios 2:2. Se llama el andar pasado del creyente. Anduvisteis, dice, en los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Ok? ¿Cómo se llama ese? Andar pasado del creyente. Efesios 2:2. Ok. Efesios 2:10. Andar número 2. El andar en buenas obras. Efesios 2:10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Andar número 2. Andar en buenas obras. Andar número 3. Capítulo 4, verso 1. Yo pues preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno. Ese se llama el andar digno del creyente. Andar número 3. El andar digno de la vocación. 4:1. Andar número 4. 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ese se llama el andar en contraste. ¿Ok? Ese es el andar número 4. Andar en contraste. Andar número 5. Andar número 5. A ver. Andar en amor. 5:2. Andar en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ok. Andar número 6. El andar con diligencia. 5:17. ¿Aló? 5:17. 5:17, ¿sí? Vale. Y en Gálatas 5:22, andad en el Espíritu. ¿Va conmigo? 7 formas de caminar de cristiano. Dijimos entonces que la condición del cristiano tiene que ver con el andar. ¿Aló? La posición se la dio Dios ¿cuándo? Cuando usted creyó. Amén. Dios te dio la posición ¿de quién? De hijo, de salvo y ya de heredero del cielo. Aleluya. La condición tiene que ver con el andar del cristiano. Mire lo que dice Pablo con respecto a la confrontación que podríamos hacer con Hebreos. Ya leímos Hebreos. ¿Qué dice Hebreos? Hebreos dice que fueron perfeccionados de una vez por todas, eternamente y para siempre. Gloria a Dios. Pero Filipenses capítulo 3, el verso 12, dice una cosa muy diferente. Dice, porque una cosa con una sola ofrenda hizo perfecta para siempre a los santificados. Eso dice Hebreos. O sea que esa es la iglesia perfecta. ¿Se refiere a la posición o a la condición del creyente? Ya dijimos entonces que obviamente se refiere ¿a qué? A la posición. Ahora veamos a Filipenses. Dice Pablo a los filipenses, no que lo haya alcanzado ya, sino que ni que ya sea perfecto. ¿Vio? Condición.
condición. No que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual también fui asido por Cristo. Miren que Pablo aquí está hablando de las dos cosas. Habla de la condición, pero en este asido por Cristo está hablando de la posición. Preguntamos, ¿se refiere Pablo a la posición o a la condición del creyente? Indiscutiblemente, entonces, tenemos que decir que Pablo aquí a los filipenses está hablando de la condición del creyente. ¿Aló? Porque nosotros, aunque seamos hijos de Dios y aunque nos declaremos salvos, seguimos siendo humanos. Hasta ahora. Mientras usted mantenga el dedo gordo pegado ahí a la tierra, es tan humano como cualquiera. Por eso Pablo dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero una cosa sí hago. Amén. Trato de asirme aquello para lo cual Dios nos ha llamado. Así que tenemos que observar lo siguiente en cuanto a la condición del creyente. Vamos a ver qué vamos a observar. 1. Mi condición está muy lejos de la perfección. ¿Se desanimaron? ¿Se desanimaron? No, manténgase ahí. Amén. Entonces, 1, mi condición está muy lejos de la perfección, según 1 Juan capítulo 1, el verso 8. Alguien que me lo leyera, a ver qué nos dice. ¿Qué dice? No dice. Ok. Primera carta de Juan es eso. Y eso que yo nunca los molesto por citas. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Tremendo versículo, ¿cierto? Si decimos que no tenemos pecado, pecamos. Ese nos engañamos, es que estamos diciendo que pecamos, porque no hay hombre en la tierra que no peque. Así, ya, sencillo. Así que la condición no es para que usted se asuste. La condición es para que entendamos lo misericordioso que es Dios. ¿Aló? Y para que entonces no tengamos otro concepto de sí que el que debe tener, sino que pensemos de sí con cordura, o sea, salvos pero pecadores. ¿Aló? Porque es que hay gente que ya aquí en la tierra ya levita. ¿Aló? Ya levita, eso andan así. Y uno los ve que ya casi alzan bueno. Y para ellos todo mundo es pecador, inmundo. Y eso ya ni lo saludan a uno porque se contaminan de pecado. ¿No? Amén. ¿Va conmigo? Amén. 2. Mi condición puede mejorar. ¿Cuántos dicen amén? Pero también puede empeorar. ¿De qué depende? De cuánto usted se acerque a Dios. 3. Mi condición no es igual a la de todo otro hijo de Dios. Algunos creyentes andan firmemente en el espíritu, otros andan en la carne, algunos son carnales y otros son espirituales. Algunos confían en Dios y otros deciden confiar en ellos mismos. ¿Aló? ¿Va entendiendo ese pedazo, Señor? Si todos pecamos, como dice ahí, ¿no andaríamos todos todavía en la carne? Sí, claro que sí, pero entonces, ¿dónde hace la diferencia? La diferencia la hace en esto, en este ejercicio. ¿Cuál es lo que hay? Unos deciden andar en la carne, otros deciden andar en el espíritu. ¿Ya? Unos deciden ser carnales y otros deciden ser espirituales. Unos deciden confiar en Dios y otros deciden. La palabra que hace la diferencia es deciden. ¿Aló? Deciden. O sea que entre más me acerque a Dios,
Eso me ayuda al tema de ser. De que mi condición esté en mejor estado. Por eso dice, acercaos a mí que yo me acercaré a vosotros. ¿Aló? Pero déjese claro que nada tiene que ver todo esto que estamos hablando con la posición. La posición en Dios usted la tiene definida. ¿Cuál es? Que usted es hijo de Dios. Y Pablo dice, si hijo, también heredero. Pero acuérdense que por allá, sí, yo no sé cuántos, dijimos que uno se cae de la gracia. ¿Se acuerdan? Ok, vale. Es entonces, ojo, la condición donde un creyente necesita ser ministrado. No en la posición, sino en la condición. Por eso siempre venimos a culto. Por eso siempre leemos la palabra. Por eso siempre oramos. Por eso tenemos que ayunar. Por eso hacemos el ejercicio. Por eso el de ir y venir. Por eso la comunión. Por eso todo el ejercicio cristiano. Porque es ahí, ¿en dónde? En la condición que el cristiano necesita ser ministrado. ¿Aló? Ya su posición está definida. En ese ejercicio espiritual de ayunar, orar, pedir perdón al Señor, congregarme, escuchar la palabra, en ese ejercicio espiritual es lo que yo digo que me acerco a Dios y es lo que me haría espiritual, a diferencia de otro que es carnal, aunque los dos pecan. Sí, claro. Sí. Veamos los dos tiempos en la parábola del hijo. Porque usted dirá, no, pero ese hermano, no sé, está como raro. Hermano Arnoldo, hermano. Ok. Vea esto. En esta historia podemos ver lo siguiente. Uno, su calidad de hijo nunca la perdió. El padre nunca dejó de verlo como su hijo. Aun cuando lo había dado por muerto, seguía siendo su hijo. Eso es profundo. Amén. Es profundo. Esto nos habla entonces de nuestra posición como hijos. Esa nunca se pierde. Nada ni nadie puede cambiar la posición que ya tenemos en Cristo. ¿Oyó? ¿Va conmigo? Eso es importante que usted lo entienda. Por eso hay que seguir orando por el hermano que hoy no está aquí con nosotros. Que se descarrió hace 20 años, siga orando porque ese sigue siendo hijo de Dios. Y usted cuando lo encuentre, dígale, Dios lo bendiga, hermano. ¿Aló? Dígale, Dios lo bendiga, hermano. Al que usted no le debe decir Dios lo bendiga, hermano, es a alguien que no tiene su fe. ¿Qué es no tener la fe? Que no es bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados y que no cree que Jesucristo es Dios manifestado en carne. Pero Pablo dijo, en cualquier lugar del mundo donde usted se encuentre a uno que invoque el nombre del Señor, dígale hermano. ¿Aló? O sobre el cual el nombre del Señor haya sido invocado. Más sobre la parábola del hijo pródigo. Vea lo que dice el texto. Porque este hijo mío estaba muerto, pero ahora ha vuelto a la vida. Se había perdido, pero ya lo hemos encontrado. Y entonces empezaron la fiesta. Nota el término que se mantiene de mi hijo. Dos cosas: se había muerto y se había perdido. ¿Pero qué era lo que se había muerto y se había perdido? ¿La posición o la condición? Okay. ¿Aló? Era la condición, pero la posición se mantenía.
condición del hijo pródigo. Era muy diferente a su posición. Él, aunque se había ido lejos y aunque estaba perdido, seguía siendo hijo. En su posición era hijo, en su posición era un mendigo. Aleluya. En su condición terminó ocupándose en lo más bajo que se podía ocupar un judío, desempeñándose o desempeñarse alimentando cerdos. Pero seguía siendo hijo. ¿Va conmigo? Diga gloria a Dios. Así que cuando yo ministro, lo hago con dos propósitos. Esta palabra hoy tiene dos propósitos. Uno, informarle respecto a la posición que usted tiene en Cristo, para que el diablo no le engañe. Usted es un verdadero hijo de Dios y el diablo no puede cambiar eso. Diga gloria a Dios. Alabe al Señor por eso. Le informo que usted es un hijo de Dios y eso el diablo no lo puede cambiar. Puede pararse en la cabeza si quiere, pero no lo puede cambiar. Le ministro para que en su condición viva en plenitud de bendición. Para darle las herramientas para que viva una vida cristiana fructífera. Dice Pablo, el que dice que permanece en él, posición, debe andar como él anduvo, condición. ¿Aló? ¿Quedó claro? El que dice que permanece en él, posición, debe andar como él anduvo, condición. Así que lo que nosotros tenemos que llevarnos esta noche bien, pero bien claro para la casa, es que somos hijos de Dios. ¿Cuántos son hijos de Dios? Y eso el diablo no lo puede. Lo quiere, pero no lo puede cambiar. Aunque te haga caer, aunque te saque algún día de la iglesia, aunque estés en la mala, tu posición de hijo no cambia. Amén. ¿Y cómo mejoras tu condición? Elemental. El que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Y entonces eso lo mantiene a usted en la condición correcta de la posición de un hijo obediente. Alabanzas. ¿Quedó claro? Porque yo no quiero que usted vaya de aquí, no, hermano Rodrigo dijo que uno se podía descarriar y que igual se salva. Yo nunca mencioné la palabra salvación. ¿Me aseguran eso? Yo aquí nunca mencioné la palabra salvación. Yo dije que aunque usted esté descarriado, seguirá siendo hijo. ¿Ok? Pero que ese hijo tiene 7 formas de caminar. Repitamos la clase. Andar número 1. El andar pasado. Anduviste. Andar número 2. Andar en buenas obras. Andar número 3. Andar digno del creyente. Andar Digno
digno de la vocación. 4. Andar en buenas. Contraste. Andar en contraste. Buenas obras es la 2. 5. Andar en amor. 6. Andar con diligencia. Con diligencia. 7. Andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu. Eso con respecto a su condición. Con su condición. Con respecto a su posición, usted no tiene nada que hacer. Eso ya lo recibió por la obra benefactora de la cruz del Calvario. Señora. Usted acabó de hacer la conclusión. Esa es la conclusión. Claro que sí. Claro. O sea, aunque él esté revolcándose en el mundo, el Padre lo sigue anhelando como hijo. Pero para que reciba los beneficios de la casa, tiene que regresar a la casa. Entonces vuelve y lo bañan, vuelve y le ponen el vestido nuevo, vuelve y le ponen el anillo y se hace la fiesta. ¿Aló? Ok, nos toca ofrendar. Gloria a Dios. ¿Eso qué será? ¿Condición o posición? Condición. Entonces esa es la condición de ofrendadores. Gloria a Dios. ¿Aprendimos algo hoy? A ver, ayúdenme. Motívenme, pues, a ver. ¿Qué aprendimos? A ver, aprovechémonos de esta condición. No, a ver, espere porque por ahí dijeron algo que me preocupa. Todos somos hijos de Dios, pero estamos hablando de todos los que creemos en Él. Porque ese todos no es general, sino todos, por eso cité a Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ¿quiénes son los hijos de Dios? Todos los que le recibieron. Ok, ¿qué más? Que aún los descarriados son nuestros hermanos. Que aún los apartados son nuestros hermanos, ¿vale? Una cosa es la condición y otra cosa es la posición, ¿vale? Que La condición, la posición no se pierde. y que esa posición como hijos de Dios es inmutable, no cambia. La condición como hijos de Dios no cambia, porque Dios no miente. La posición. ¿Qué me dijeron por allá? Sí, señora. Vale. Bueno, yo creo que aprendimos algo. Por lo menos duerma hoy a pierna suelta diciendo: soy hijo de Dios, y eso el diablo no lo puede cambiar. Así no haya entendido el resto. Ya es su ganancia. Soy hijo de Dios y eso el diablo no lo puede cambiar. Después entendemos el resto. ¿Vale? Diga gloria a Dios. Bendiciones y felices sueños para todos.